Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron estos días? Buenas tardes, profe, bendiciones. Bien, gracias a Dios. Bueno, me contenta muchísimo que estén bien. Hoy tenemos nuestro tercer encuentro y vamos a hablar un poco de lo que es, de lo que son las fases de la administración educativa. El encuentro de hoy, básicamente, pues vamos a seguir hablando de lo que es la administración educativa, recordando un poco lo que ella significa y lo que conversamos en el encuentro anterior. Y decíamos que la administración educativa implica planificar, diseñar e implementar un sistema eficiente y eficaz para el logro de la enseñanza y el aprendizaje en un entorno social en el que se imparte el servicio educativo, obviamente, a objeto de responder a las necesidades de los educandos y de la sociedad, es decir, responsabilizarse de los resultados de este sistema. Cuando nosotros analizamos esas dos ideas de lo que es la administración educativa, podemos dar cuenta que sencillamente esta permite razonar un sistema en el que, en el que se genera una organización, una dirección y una estructura y se da vida a un servicio educativo, a un medio social que lo requiere. Y aquí es donde hago alusión a que el sistema educativo en cada uno de los estados a los que nosotros pertenecemos, llamo a los países, a cada uno de esos estados, pues tiene un solo sistema educativo, ¿sí?, que se ajusta a los contextos sociales. Por ende, tiene diversas características y diversas formas en las que, pese a que los procesos administrativos son los mismos para todas, pues su implementación demanda ciertas diferencias, considerando los contextos en los que se ubica esa institución educativa. Entonces decíamos que eso se debe, da vida a un servicio educativo, a un medio social que lo requiere, un medio específicamente, a propósito de impartir la enseñanza y el aprendizaje a los educandos de acuerdo con sus necesidades cognitivas de aplicación personales y sociales. Fíjense algo, la administración educativa tiene en la práctica que responder socialmente a dos, no voy a decir estructuras, a dos aspectos o a dos fundamentos relevantes que componen esa administración. Una, que es como lo decíamos acá en esta idea que traigo, que se refiere a la parte de la enseñanza y el aprendizaje. Pero la otra, que se refiere, la otra parte de esa administración educativa, que no es lo académico, sino es netamente lo administrativo, entonces es la que se refiere a cómo llevamos la estructura, cómo la organizamos, cómo la dirigimos, cómo planificamos cada uno de esos aspectos que requiere la existencia misma del sistema educativo, cómo se organiza, cómo se controla y cómo se evalúa ese proceso. Entonces, fíjese que hay una parte de administración dentro de cada contexto educativo, de cada unidad educativa, que se refiere a una administración con carácter académico y una administración netamente dirigida a los procesos que dan vida a la organización y a su estructura. Cosa que me asumo que la han visto, tal vez la han compartido, tal vez son parte directiva, parte de ese capital humano
que dirige esas organizaciones o que en su defecto son parte de esa organización educativa, simplemente que lleva a efecto la administración, pero desde la perspectiva académica. Desconozco, pues, cuál es el plano que ustedes ocupan dentro de la estructura de la organización a la que ustedes pertenecen. No sé si dentro de los presentes hay alguien que sea directivo de alguna institución. No, docentes de aula. Docentes de aula. Okay. Tengo una duda. ¿Ustedes como grupo de estudio, se conocen o simplemente comparten estos espacios del aula virtual? No, con la profe Aura trabajamos juntas en la misma institución. Ah, ok, o sea que sí se reconocen como Sí, compañeros de trabajo. somos compañeras, cuñadas, comadres. Qué bueno, qué bueno, allí hay de todo, entonces un poquito, hay familiaridad. Bueno, Sí. entonces, para avanzar un poquito más en lo que es la administración educativa, podemos afirmar que este es un proceso, ¿sí? Analizando lo que venimos hablando, ella es un proceso y como tal sigue pasos o fases. Esas fases que claramente están definidas inicialmente en una perspectiva que nos ubicaba en esas organizaciones que eran netamente industriales y que a través de los estudios que se realizaron y que los comentamos en la clase pasada sobre las teorías científicas, las teorías clásicas de la administración, vemos cómo se generan una serie de postulados que hoy día siguen vigentes. Cuando nosotros hablamos de administración, siempre la gente dice, bueno, pues es un conjunto de procesos que involucran la planificación, la organización, la dirección, el control, que son básicamente 4, pero que a ellos se suman otros procesos que cuando uno se pone a analizarlo parecen que unos estuviesen de otro y se le van agregando. Por ejemplo, hablan de planificación, de ejecución, de organización, de control, de supervisión, y cuando nosotros vemos, se han incrementado procesos, pero que a su vez están inmersos dentro de los procesos básicos que inicialmente se implementaron. Entonces decíamos que esta administración educativa pues es un proceso y como tal sigue esos pasos que están definidos como la planificación, la ejecución, la organización, la dirección, la coordinación, el control y la evaluación. Esas fases administrativas no obedecen a una secuencia predeterminada, sino que están relacionadas entre sí. Eso es importante que lo tengamos claro, de manera de que en cualquier momento que ocurra una o varias tengan mayor importancia. Hay un autor que menciona o dice que, ya voy a recordarlo exactamente, creo que es de apellido Vargas, ¿sí? En un análisis que hizo sobre el proceso administrativo, dice o explicó que este desempeñaba un papel fundamental en la gerencia de una empresa. Entonces, recordemos que nuestras organizaciones, esas organizaciones educativas, no vistas desde una perspectiva comercial o industrial, sino como una perspectiva en la que hay un grupo de personas que se organizan, pues también tiene una característica de compañía, también tiene una característica de empresa. Es eso, una organización de personas que se ha fijado fines, que se ha fijado metas, que tiene que cumplir objetivos para mantenerse. Esa empresa educativa, esa organización educativa, pues supone
un conjunto de procesos que son los que le señalan como una ruta a seguir durante durante un determinado periodo, llámese un año escolar, llámese un semestre, llámese un trimestre educativo. Hay que destacar que allí se generan procesos administrativos perfectamente diseñados que van a permitir que la organización avance en las proyecciones que tiene, en su fin último, que es el de educar. Dentro de ese proceso de la administración educativa, y allí lo tengo, pues vemos cómo están, o cómo se presentan 4 principios. Y no puedo decir, ¿sí?, o señalar uno en específico que me genere mayor importancia que el otro. No, todos los principios tienen una razón y un fundamento. Y no se puede dar uno y complementarlo en su totalidad si no tengo presente qué le va a continuar o qué va a suceder, o qué lo sigue o qué lo complementa para lograr lo que yo pretendo lograr en una organización, en un proceso de administración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hablar en este momento de lo que es la planificación. Y decimos que la planificación es el proceso por el cual se obtiene una visión de futuro. Cuando nosotros planificamos, sencillamente lo estamos haciendo en función de lo que vamos a hacer. Cuando digo lo que vamos a hacer, no lo hemos hecho, estoy hablando a futuro. En esta es posible determinar y lograr los objetivos mediante la elección de un curso de acción. Y aquí entonces es donde empiezo yo a ver la importancia de la planificación. La planificación propicia el hecho del desarrollo dentro de un contexto organizacional. La planificación me permite que una vez que yo tengo pautado el desarrollar algo, pueda reducir al máximo la cantidad de riesgos que tiene el llevar a efecto lo que yo quiero ejecutar. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a planificar y empiezo a generar esas ideas, tengo que empezar a ver qué puede suceder cuando yo lo voy a hacer. ¿Cuáles son las posibles dificultades que pueda tener? De tener dificultades, ¿cómo puedo minimizar esas dificultades para evitar caer en riesgos dentro de lo que yo estoy planificando? Esa planificación tiene como objeto maximizar el aprovechamiento de los recursos y del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que yo estoy planificando, yo estoy observando y estoy detallando cuáles son los recursos con los que yo cuento, qué me hace falta, qué requiere ser implementado, en cuánto tiempo lo puedo lograr. Planear es la función del administrador, aunque el carácter y la amplitud, pues, de esa planificación, pues, obedezcan a una serie de factores que tienen que ver con las dimensiones de lo que yo estoy planificando, con las políticas, con los planes delineados, tal vez no por lo que yo quiero hacer, sino por lineamientos que fundamentan lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el caso nuestro de la administración educativa, pues hay una amplitud que supone la intervención del Estado, del gobierno, también la intervención de pronto de las comunidades, del mismo personal de las instituciones, del carácter que se le da a la educación pública o privada, ¿sí?, a la normativa, a la ley, a una cantidad de factores que me van a limitar el carácter,
la dimensión y la amplitud de lo que yo estoy planificando. Otra de los aspectos que son importantes dentro de la planificación es que cuando estamos planificando, definitivamente nosotros tenemos que ser investigadores en potencia. ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué es lo que está ocurriendo para cumplir. O sea, si tengo un objetivo pautado, yo tengo que saber qué es lo que está interfiriendo para yo llegar a ese objetivo. ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor del fin último de esa organización? ¿Sí? De lo que la organización, cuál es de la misión de ella, de la visión que tiene. Yo tengo que saber con qué recursos cuento. Todo eso lo tengo que investigar. Por eso le digo que nos convertimos en investigadores en potencia. Tengo que empezar a analizar en cada uno de los procesos que la organización desarrolla, en qué se está fallando, para ver cómo lo puedo corregir. Tengo que saber cuáles son las necesidades del contexto, las necesidades en este caso del estudiantado, las necesidades del personal, las necesidades de la infraestructura, las necesidades del propio sistema educativo, para yo poder realizar una planificación que en definitiva pues esté acorde con las necesidades de la organización. ¿Bien? Una vez que yo he pautado esa planificación, pues entonces lo lógico y lo que vendría sería ejecutarla. Allí es donde yo les explico que se ha generado como si fuese una fase, pero que se desprende de esa misma planificación. Tengo la planificación, yo necesito ejecutar. ¿Sí? Dentro de esa primera fase y ligada directamente está esa ejecución. Posterior a ello está la fase de organización. La fase de organización que me permite o que presenta dos vertientes, ¿sí? Una que me habla de la organización del recurso, ¿sí? Que me habla de esa organización que es la que yo plasmo a través del organigrama o de la estructura de la organización, y otra organización que se refiere a la organización como proceso que me permite dar orden. Entonces, es la organización desde dos perspectivas. La primera, que toca las estructuras, y la segunda, que me da orden a los procesos que yo desarrollo. Posterior a eso, tenemos la parte de la dirección. La parte de la dirección, que es la que entonces nos va a ubicar en ese espacio de la gerencia, en ese espacio ¿por qué no?, del liderazgo, de la gerencia y la administración, y del liderazgo del administrador, que en sí, cuando nosotros analizamos, son factores que están allí presentes dentro de ese proceso de dirección maravilloso, que toca en muchos aspectos la parte humana del proceso de la administración educativa. Esa dirección que tiene que implementar desde lo más básico hasta lo más complejo, o no que lo tiene que implementar, sino que tiene que dirigir para que se implemente desde los procesos más básicos hasta los procesos más complejos que se dan en el quehacer educativo de cada institución. Esa dirección que demanda de un administrador, que demanda de un gerente líder, que demanda
de las capacidades y de las habilidades de un individuo que se llama gerente, que se llama director, que se llama administrador, que tocan ese liderazgo que se requiere para conducir un grupo importante de personas, hacer que ese grupo sea un grupo dinámico, colaborativo, que sea un grupo que se apegue a las normativas, un grupo que se ajuste a los contextos, un grupo que requiera y que se desarrolle al compás que se desarrolla la organización y a la par en que se desarrolla todo sistema dentro de un contexto social, como el contexto social de cada una de las instituciones en las que nosotros nos desenvolvemos. Posterior a esa dirección, pues entonces hallamos el control. El control, permiso, el control que nos ubica en ese espacio, no del, a ver, no de la parte que sencillamente verifica si se da o no se da un proceso, sino al control que nos permite generar, eh, conocimiento, que nos permite generar reflexión, que nos permite generar autoevaluación, que nos permite generar correcciones para superar las dificultades que podamos tener en cada uno de los procesos que desarrolla por naturaleza el sistema educativo. No se trata de una supervisión que ataca, no se trata de un control que reprime o de un control que hostiga. No, se trata de un control que requiere verificar que se cumplan los procesos dentro del sistema para complementar de ser necesario, para corregir de ser necesario, para desarrollar otros aspectos que se requieran o que el propio sistema los requiera. No, como lo venía diciendo, de un control que reprima, no de un control que sea, que juzgue. No, se trata más que de un control, se trata de un acompañamiento en el que se pueda evaluar cada una de las fases que tiene la administración educativa, en este caso, es para poder corregir lo que haya que corregir, para poder fortalecer lo que tengamos que fortalecer, o sencillamente para replicar los aspectos favorables. ¿Sí? Recordemos que estas fases de la administración son cíclicas, ¿sí? Nos planteamos una planificación, ¿sí? Esa planificación genera dentro del contexto todo lo que es la organización, requiere de esa dirección, controlamos, y una vez que se cumple todo ese proceso, volvemos otra vez al ciclo de planificación. Y seguimos avanzando en esa programación, seguimos avanzando en todo lo que el sistema nos pida y que sea necesario para cumplir las fases que se requieren dentro de ese hecho educativo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Algo que quieran compartir? No, Doc, pregunta no. Sí, de acuerdo con usted y muy bien explicada lo de las fases, sobre todo que la próxima tarea tiene que ver con las fases de la administración, el video. Y pues Sí. en lo que ya estuve consultando encontraba unas cuantas más, incluyendo la evaluación, es más, entonces no sé si de pronto la curiosidad es, o la pregunta es si el video lo hacemos con base en estas cuatro fases de las que estamos hablando hoy, o podemos hablar de Fíjense, pronto, sí.
Fíjense, Dina, que venía comentándoles que existen más fases, ¿sí? Pero que unas Sí, parecen estar inmersas dentro de las otras. exactamente. Tú puedes aclarar allí la cantidad de fases que dentro del ciclo administrativo de las instituciones en Colombia sean factibles, sean viables y son aplicables, ¿sí? Ok, perfecto. Si de pronto yo hablo del control por englobar toda esa fase que involucra la supervisión, que involucra la evaluación, porque fíjese que el fin o el objeto final del control es evaluar para poder mejorar. ¿Sí? Correcto. Entonces, esa estaría dentro Dentro de del ese control. proceso de control, sí. Y lo mismo Perfecto. la dirección, siempre se habla de que se hace muchísimo énfasis en lo que es el liderazgo y en lo que propone el liderazgo. Inclusive hay diferencias cuando se habla del líder de la institución educativa y cuando se habla del administrador de la institución educativa. Esas dos fases están inmersas dentro de la dirección, pero eso más que fases son posturas de la gerencia para desarrollar su trabajo. ¿Sí? Yo puedo ser como administradora de pronto muy rigurosa en la aplicación de la norma. Dejo de ser empática. El líder es empático y muchas veces pues no es que no se ajuste a la norma, sino que el líder, pues en este caso, lo que hace es como no ajustar a la norma, sino generar a ver, ¿cómo les explico? Como una Una brecha, alianza, doctora. ¿sí? Como generar eso, ¿sí? Como generar Brecha o alianza. sí, que hacen que de pronto se cumpla la norma sin dejar de tener en cuenta que el que la va a cumplir tiene, vamos a asumir, por poner un ejemplo, una necesidad o de pronto tiene una opinión ajena a lo que supone la norma, ¿sí? Que no debería ser porque la norma está diseñada para cumplirla, ¿sí? Pero muchas veces como gerentes, como administradores, como gerentes, no, como líderes, tenemos que entender que somos todos seres humanos y que tenemos necesidades, que tenemos problemas y que la norma dice, por decir algo, que el horario empieza a las 7 de la mañana. ¿Sí? Pero es que yo tengo que entender que para que Aura o para que Dina llegue a nuestro centro educativo, tiene que atravesar media montaña y ese día llovió. Y se hizo imposible que atravesara esa montaña como normalmente lo atraviesa. Entonces, la norma dice una cosa, pero yo tengo que ser empática con lo que está viviendo el personal. Exacto, es ahí donde entra lo humano, como lo hablaba usted ahorita. Exactamente. Entonces, fíjense cómo dentro de esa dirección hay visiones del administrador y hay visiones del líder. Por eso se hace mucho énfasis en analizar lo que hace uno y lo que hace el otro. Y yo parto de la idea que tenemos que ser administradores líderes dentro de la institución. Porque es que no podemos separar el trabajo del administrador que tiene una función específica que responde a una política del gobierno, ¿sí? A una necesidad social, a una necesidad individual del personal, a una necesidad de los estudiantes. Son muchas las cosas que convergen en esa dirección y que requieren, pues, muchas veces la formalidad de lo administrativo, pero también requiere las habilidades y las capacidades que se manejan cuando uno es líder. Bueno, entonces esto de las fases, pues creo que hasta este punto estamos claros de lo que ella involucra. Estas fases se planteaban en las clases que tenían que ver
con los enfoques de las escuelas de la administración. Y allí explica básicamente el trabajo de esos primeros precursores de la administración que hace énfasis en esos procesos. Bien, hay un aspecto que es fundamental dentro de la administración, ¿sí? Es una forma de ver es una forma de ver cómo se requiere una cantidad de procesos que tienen que ser como reestructurados dentro del sistema educativo. Y en este caso existen varias ideas que nos ubican en cómo debería trabajarse ese proceso de cambios que se ameritan dentro de los contextos organizacionales. En este caso, pues nos llama el contenido de la unidad curricular a que toquemos lo que es la reingeniería en la educación. Y decimos que la reingeniería de procesos es la revisión de procesos a fin de hacer más efectivo, es hacer más con menos recursos. Coloqué este concepto allí porque básicamente la reingeniería en la educación lo que nos dice es que si nosotros estamos dentro del sistema, ¿sí? Y manejamos cómo se desarrolla ese sistema, ¿sí? Y dentro de esos procesos de investigación que hacemos, percibimos que hay fallas dentro de ese proceso y que ese proceso requiere ser ajustado. Entonces, a ese reajuste es lo que nosotros llamamos reingeniería en la educación, ¿sí? Cuando yo pienso en la palabra reingeniería, pues se compone de dos cosas. Ingeniería, que es básicamente pues una definición que pudiese tener cinco o seis o tal vez más formas de entenderlo, ¿sí? La ingeniería puede ser, una profesión, de hecho es una profesión que se aplica a un profesional denominado ingeniero. Pero la ingeniería también toca desde otra óptica a la aplicación de procesos científicos. La ingeniería también tiene que ver con los sistemas de los que se componen las organizaciones. Y cuando yo a esa ingeniería le agrego la parte del re, esa parte que me dice me ubica en reestructuración. Básicamente eso. Si yo uno esos dos términos, entonces puedo ver que la reingeniería es esa reestructuración a través de la revisión de un proceso que tiene una necesidad de ser más efectivo, más eficaz, más eficiente, más productivo, más competitivo. Y al yo decir eficaz, eficiente, productivo, competitivo, pues me acerco entonces a la utilización de recursos, del mínimo de los recursos, de la maximización de la eficiencia del proceso, de la productividad, de la competitividad, no a la competitividad de competir, sino de hacer eficiente lo que yo estoy haciendo. Estoy siendo competitiva, ¿por qué? Porque estoy haciendo las cosas como tienen que ser. Me estoy esmerando porque el proceso se cumpla de la mejor manera posible. Me estoy enfocando a que la educación en mi institución sea de calidad. Estoy abordando las necesidades de los estudiantes. Estoy atendiendo a la necesidad del docente. ¿Sí? Estoy satisfaciendo necesidades
de mi comunidad, de mi contexto social. Estoy, siendo operativa con la estructura de la organización y con la infraestructura de la entidad. Vemos entonces cómo ese proceso de reingeniería en la educación tiene que ver con el análisis y la revisión de todos los procesos que se ejecutan y de esos cambios que hay que implementar para hacer que la organización sea más eficaz y más eficiente. Eso es básicamente la reingeniería en la educación. Ahora bien, estos procesos, este proceso específicamente, no se puede dar al azar. Este proceso está acompañado de otros procesos que implican evaluación, que implican investigación también, como lo decía anteriormente con la planificación, que supone o implica el ajuste, pese a las necesidades que yo tenga, a la normativa del sistema. Y aquí quisiera que me conversaran un poquito, que me ayudaran con esta parte, ¿sí? Dentro del marco de la evaluación que yo tengo que hacer para hacer reingeniería en cualquier contexto educativo, está implícito todo lo que tiene que ver con la parte legal que rige los procesos que yo desarrollo. En este caso, pues estamos hablando de esa normativa legal que rige, en primera instancia, la educación en el Estado colombiano. Y en segunda instancia, esa normativa que se aplica al ejercicio de la profesión docente. Entonces, no sé cuál de ustedes pueda compartir un poquito cómo es la visión que tienen ustedes en Colombia sobre esa normativa legal que rige tanto el fin educativo como el desempeño docente. No sé si Dina pueda compartir algo conmigo. Bueno, Aura. Bueno, Aura. Dentro de, digamos, de la propia experiencia en cuanto a administración educativa, pues lo que usted dice se puede afirmar. Hay directivos que son muy, muy, muy apegados a la norma y se les olvida el ser. Y muchas veces por estar pegados a esa norma, por no salirse, por no fallarle, dejan de lado las necesidades de la institución que son tan evidentes porque lo legal no se lo permite. Entonces, están muy, muy abandonadas nuestras instituciones, muchas instituciones acá en Colombia por esa parte. Están muy pegados a la norma y se olvidan de buscar la manera de que nuestros estudiantes principalmente estén en un entorno saludable, de calidad. Y también los recursos que llegan para administrarse son muy pocos y la norma es mucha. Sí, suele pasar. Yo a veces me digo, si se cumplieran todas las normas y todas las leyes que se generan en todos los estados del mundo, la sociedad fuese perfecta. Porque para todo hay una norma, ¿sí? Nuestro sistema... Y uno como docente quiere hacer maravillas y busca la manera y dice y da ideas, pero no, la norma. Sí, es complicado, pero Sí. es una realidad que tenemos que abordar, ¿sí? Y, por ejemplo, De hecho, todo hay lo que aplicar la reingeniería, Doc,
para poder Sí, solventar pero todo allí eso. entra un detalle, ¿sí? Que la norma está, y la norma es uno de Sí, los aspectos que nos afectan, pero que sencillamente está fuera de nuestro alcance. así es. Tenemos que cumplirla y tratar de hacer ese proceso de reingeniería dentro del marco de esa norma, pero buscando mejorar los procesos que se desarrollan, sin irrumpir en ese contexto normativo que de por sí es, desde la perspectiva legal, imposible de hacerlo. ¿Sí? Porque no, lo que nos va a traer es conflicto, nos va a traer compromiso desde otras perspectivas y no es ese el deber ser. Nosotros asumimos siempre que pues las leyes fueron creadas para que se cumplieran y tenían un fin. ¿Sí? Lo que hay es que buscarle a esa norma la esencia de su creación, que téngalo por seguro, tiene que ser bueno, porque si no, no hubiese sido creada. Así lo quiero pensar, ¿sí? Cada vez que yo leo cualquier artículo de la Constitución del Estado, en este caso del Estado venezolano, pues yo trato no de pensar en el interés que hubo en el momento que se desarrolló la norma, sino trato de pensar en que esa norma en algún momento persiguió un fin, un objeto preciso que debía favorecer a la sociedad. Entonces, por ahí me hago la idea de que toda norma, pues, debe tener un fin específico, beneficioso, porque si no, no hubiese sido creada. Con base a eso, sí, 5 minutos. Con base a eso, pues, tratamos de ubicar eso. Les preguntaba, les decía lo de la parte de la normativa, porque dentro de la actividad hay un aspecto del trabajo que les estoy pidiendo en el que deben hablar sobre lo que es la normativa que rodea al sistema al que ustedes pertenecen, al sistema educativo. Entonces, allí quisiera pues que me explicaran la educación en Colombia, hacia dónde apunta esa pirámide que nos pone como la principal la Constitución, que me hablen, por decir, de la ley, a ver, 115 en de la Colombia, 115, exacto, en de la Colombia, que es donde están los 115, fines y los objetivos de la educación, ok, tanto para adultos como para la educación formal en edad escolarizada. perfecto. Y también hay una norma que toca específicamente la labor docente, ¿sí? Que habla de como de las... El perfil y las funciones del exacto, docente. el perfil, exacto, que habla de ese perfil, que habla de esa, que nos toca directamente como en la labor que nosotros realizamos, ¿sí? Y cómo debo ser yo como profesional, que me hablen un poquito de cómo manejan esa escala en la parte de la normativa legal. Bueno, con esto ya me despido, no siendo más por el encuentro de hoy, voy a tratar de, ahorita en esta parte no va a aparecer solamente el encuentro, pero voy a tratar de subirles unos libros que van a buscar en la parte de los recursos para que Doc, amplíen un poco más la le parte de la... interrumpo un poco. Diga. Perdón que ya el tiempo no se nos agotó. Hablamos de la reingeniería y hablamos de las fases Ajá, que van incluidas dentro de la próxima tarea. ajá. Pero en la tarea también se nos está se nos está pidiendo que hablemos sobre los procedimientos. Y en lo poco que he investigado, porque realmente he investigado muy poco, pero he consultado varias bibliografías, en los procedimientos me salen, es algo como legal, como qué debe hacer la institución educativa en caso de poner Sí. una queja. Entonces no entiendo si esa es la Porque parte son que debemos procedimientos abordar. administrativos, ¿sí? Ah, ok. Las normas tienen procedimientos administrativos, pero o sea, yo quiero que me hablen de cómo es ese proceso administrativo de la parte directiva hacia los docentes, pero quiero que me expliquen, básicamente es qué norma lo contiene, cuál es la norma que lo contiene.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mire, digamos aquí el decreto que regula las funciones de los docentes y directivos es el 1850 que nos habla de la jornada laboral. Es un decreto, el 1850 que nos habla de la jornada laboral, de los procedimientos, digamos, en cuanto a cómo se debe actuar en función de todo lo que acontece dentro de la institución educativa, los parámetros. La Ley General de Educación en el artículo 77 que habla de la autonomía institucional, bueno, ahí el proceso de ingeniería ahí se vería, digamos, viabilizado, que la institución tiene, digamos, la capacidad, de acuerdo al contexto, a las situaciones que está presentando, digamos, ese artículo le da a las instituciones educativas carta abierta para que, de acuerdo a las condiciones en que se encuentre, en donde se encuentre ubicada, así postule su PEI, sean sus fundamentos, sus filosofías, sus objetivos, tratando de atender las necesidades de la ¿Artículo qué, institución Manuel? educativa. Disculpa. Artículo ¿Artículo qué? 77. 1850. Sí, El, 1850, el pero el decreto artículo, 1850, el artículo 1850 es con la 77, cuestión de en cuanto a las a la funciones jornada laboral. a la jornada laboral y todo lo que tiene que ver con nosotros. En la 115, la ley 115, Ley General de Educación, el artículo 77 es el que habla de la autonomía institucional. Ok, ¿Ya? gracias, Manuel. Entonces, bueno, ahí nos Perfecto. da vía libre hacer todos los parámetros. La ley 1620, que es la que regula en parte, de pronto, no, perdón, no es la 1620, el decreto 1015, 7015, 1015, algo así, es que habla sobre todos los parámetros, o sea, los recursos que se le asignan a la educación, lo que es el sistema general de participaciones, que es lo que destina el Estado para que funcionen las instituciones educativas, para que, digamos, los entes territoriales como gobernaciones, alcaldías, digamos, hagan las inversiones y prioricen, digamos, la planta de cargo de acuerdo a las necesidades que se presentan. Y ahí también establece a qué apunta digamos, la educación en Colombia, que es el desarrollo de las tecnologías en estos momentos, a la aplicación de las competencias socioemocionales, la aplicación de las competencias ciudadanas y crear, o sea, en términos generales, crear un ciudadano que tenga la capacidad de incidir en la sociedad donde está en estos momentos, a donde apunta Colombia, que son las competencias laborales. Entonces, todo debe estar articulado, competencias ciudadanas, competencias emocionales, socioemocionales y las competencias laborales, pero también atendiendo las necesidades del contexto en particular. Entonces, ahí nos da carta abierta digamos, el artículo 77 de la autonomía institucional de la que habla la ley, para que las instituciones educativas, ya en la media técnica, hablemos de que hay colegios agropecuarios, colegios dedicados al arte, colegios dedicados en la parte técnica, digamos, a enseñar, digamos, un arte o una labor específica. Puede ser en informática, con énfasis en inglés. Entonces ahí vamos respondiendo de manera pertinente a lo que nos está exigiendo el contexto como tal. Pero como tal, el 1035, que ese decreto es del 2010, creo que es el que nos da los lineamientos para que se den todos los procedimientos en las instituciones educativas y se le asignan los recursos, tanto a educación como salud y saneamiento básico, todo está reunido ahí. Ok, Y nuestra carta de navegación es la 115 y el decreto, perdón, el decreto 1278 es el que regula la incorporación y todos los procedimientos que se deben hacer en cuanto a la contratación, en cuanto a las sanciones, en cuanto a los procedimientos que deben ejecutarse en todo el ámbito, en todos los ámbitos del trabajo, de la labor docente y de la labor directiva. ok, mira, Manuel, me pareció fabulosa tu intervención y todo lo que acotaste con respecto a esa normativa. Con respecto a ese aspecto que van a manejar de la parte de la normativa, hay que hacer mención tratar de ser muy puntuales para que les dé el tiempo del video y no se haga tan extenso y lo puedan subir con tranquilidad. Esa parte de la normativa, bueno, me hubiese gustado que fuese un encuentro aparte porque hay mucho que explicar, hay mucho que compartir, sobre todo, más que explicar, que compartir sobre cómo se maneja esa parte de la normativa legal educativa en el Estado colombiano. Sin embargo, bueno, pues allí se acotaron algunas de las normas y me parece fabuloso. Traten de hacerlo de la manera más resumida que puedan para que todo aparezca
como dándole el orden jerárquico que tiene cada una de ellas. Bien, ya estamos sobre el tiempo y de verdad que me están pidiendo ya que ceda la plataforma. Cualquier duda que tengan me pueden ubicar, me pueden llamar o me pueden ubicar a través del grupo de WhatsApp o escribirme a través de la plataforma, que con muchísimo gusto lo que esté a mi alcance y en mis posibilidades, pues compartiré con ustedes la información o daré respuesta a lo que sea necesario dar. Les deseo una Gracias. feliz tarde y hasta el próximo encuentro.